5:12 de la tarde en el magazine y hablamos ahora de pintura, porque no sé si se han dado una vuelta por el centro comercial Camaretas y después de ver escaparates en los que acostumbran pues los muebles, la ropa, se han topado con uno que tiene obras de arte, cuadros en concreto, y hablamos de los cuadros que tiene Francisco Ceballos. Precisamente vamos a conversar con él para que nos muestre cómo llevó a cabo esta representación pictórica y también de qué se compone esa exposición que podrán ver todos ustedes durante el mes de agosto, también a principios de septiembre, en el espacio Punto de Arte de Camaretas. Le están viendo, es Francisco Ceballos. Buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes. Bueno, lanzaba la pregunta, ¿qué es lo que van a poder ver todos aquellos que acudan al centro comercial Camaretas? Es todo pintura. La mayor parte es pintura sobre tela. Hay cuatro obras que son sobre papel, pero en el fondo es la misma idea. Todo gira en torno a mundos vegetales que recuerdan a algo entre humano y vegetal, y por eso de ahí el título de la colección, que es en francés El jardín de mi tía. El Y bueno, nombre, eso es un... Sí, dime. el nombre de la exposición es en francés. ¿Por qué? ¿Cuál es tu vínculo con el francés y por qué has decidido ese nombre, El jardín de mi tía? Mi vínculo con el francés es que yo estudié francés desde que tengo 5 años y he tenido mucha relación, he viajado mucho a Francia, me gusta mucho el idioma francés y bueno, fue un cuadro que pinté hace ya unos cuantos años que se tituló así, Le Jardin de ma tante. Era un poco, me gustó la sonoridad de la frase en francés y luego la he aplicado a toda la serie. ¿De cuántas obras estamos hablando? Para todo aquel que se acerque a Camaretas, ¿cuántos cuadros van a poder ver? El número exacto no lo recuerdo, sobre 20, 22. Una veintena de cuadros que destacan por el color. ¿Cuál es el peso o cuál es la importancia del color en tus obras, Francisco? El color es fundamental. Lo mismo que decía que a mí el francés me ha gustado siempre de niño, el color siempre me ha fascinado y los choques de color para mí son muy importantes. Yo dibujo poco, lo justo, juego con las manchas, intento que los colores choquen para generar sensaciones emocionales y de ahí el colorido que tienen. Suelo utilizar una paleta de colores un tanto limitada, que la cambio de vez en cuando. Por ejemplo, están viendo una serie de cuadros en las que hay mucho blanco, que es una novedad en mí prácticamente, porque hasta ahora el blanco estaba casi ausente. Y es lo que me gusta, el contraste cromático, lo sensorial que genera el color. Precisamente hablabas de lo sensorial, ¿no?, de tus cuadros. ¿Qué pretendes transmitir con ellos? Pues bueno, No, creo que hemos... Creo que hemos perdido la cobertura porque le preguntaba ahora mismo a Francisco Ceballos qué era lo que pretendía transmitir con sus cuadros. Los estáis viendo desde casa, que son unos cuadros que bueno, están realizados tal y como él ha indicado en tela y destacan sobre todo por ese colorido. De hecho, él decía, ¿no?, que él lo que hacía era pintar más que dibujar. Precisamente la semana pasada tuvimos a Juan Catalina, que él defendía lo opuesto, ¿no? Decía que él dibujaba más que pintaba y sin embargo él, Francisco Ceballos, lo que hace es pintar con esos colores tan llamativos. Estamos viendo obras aquí, tengo a mis espaldas, pues bueno, de muchos colores. Ceballos, que es el artífice de esta colección pictórica. Francisco, ¿me escuchas? sí, hola, ¿qué tal otra vez? Hablábamos antes de ese color que predomina en la mayoría de todas tus obras, nos comentabas la importancia de él y te quería preguntar ahora por el significado o aquello que pretendes transmitir con estas obras. Te decía que estaba diciendo antes que intención es muy variada. Yo quiero que la gente disfrute con lo que hago, que disfrute con el color, que le genere sensaciones, emociones, porque es lo que yo también siento cuando lo pinto. Muchas veces no hay una intención previa, sencillamente me dejo llevar por la mancha, disfruto con la pintura que se desliza por la tela, sobre el papel, a veces sencillamente los acúmulos de color de pintura, cómo se cruza uno con otro y se mezclan, eso me genera una sensación, una emoción, que es lo que quiero con lo que la gente participe. El tema de lo vegetal, pues es una cosa con la que llevo como un año, con la idea del jardín, porque el jardín no deja de ser
una especie de mundo, realidad, de naturaleza que está ahí, pero que está modificada, controlada por el hombre. Y yo, como el jardín es una representación, yo pinto el jardín y cuando estoy haciendo una doble representación, represento la representación. Y en concreto, la mayor parte de los cuadros que están aquí hacen referencia a dos cosas principales. Al jardín de Monet, que es un pintor que estuvo muchos años al final de su vida pintando siempre, prácticamente siempre lo mismo, que era su jardín. Y es la idea que yo quiero transmitir, el jardín pintando el jardín a su vez. Y luego también el jardín de la Casa de la Domus de Livia, que está en Roma, que es una gran sala impresionante en la que las cuatro paredes están pintadas al fresco representando un jardín dentro de una vivienda. Pues es eso, es la representación de la representación, que es el jardín. Comentabas que llevabas un año pintando estos, flores, jardines, y te quería preguntar cómo definirías tu estilo pictórico. ¿Tiene influencias de Monet, entiendo? No precisamente, no. Influencias de Monet no demasiadas. Lo que pasa es que es un pintor que me gusta y que sobre todo me ha permitido encontrar una línea de trabajo que es en la que estaba ahora. Porque yo ahora mi intención es un poco dejar esto porque llevo ya eso un año con ello y hay que renovarse. Influencias muchas, no sé decirte, muchos pintores, sobre todo pintores españoles que son los que tengo más cerca y los que puedo ver mejor. Me influye casi todo lo que veo. Ahora estamos viendo aquí un cuadro en el que es uno de los primeros que pinté en la que le empieza a ver algo de color negro, bueno, no color, el no color que es el negro, que también es una novedad en mí. Y eso ha sido a resultas de que estuve un día en la exposición, vi un cuadro en el que había grandes manchas de negro y me impactaron, entonces he querido un poco reproducirlas. El negro en mi caso es una novedad y es una línea en la que pienso trabajar a partir de ahora. Además del color y la explicación, ¿no?, de por qué ha apostado por un color u otro, hay un detalle que ha comentado al principio de la entrevista, en ese primer bloque, que me ha sorprendido, y es que la mayoría está pintado, ¿no?, son pinturas sobre tela. ¿Qué le aporta este material como soporte y por qué se decantó por él? La tela para mí, por eso papel tengo poco, porque la tela me permite una cosa, que es yo pinto prácticamente sobre la tela desnuda, o sea, sin trabajar, sin imprimación, que es algo que se suele, cuando alguien compra un lienzo de una tela está imprimado, es decir, tiene una capa de un material que impermeabiliza la tela y a mí lo que me gusta es que la tela vaya absorbiendo la pintura, con lo cual quedan esas marcas de lo que está debajo y porque es lo como te decía antes, mi pintura casi oculta más de lo que quiere mostrar. Me permite jugar mucho con las veladuras, las transparencias y eso me permite pues juegos como a veces como medio de espejo, de aguas, que es algo que me gusta especialmente. Y por eso necesito que sea la tela, porque la tela absorbe, me permite ir pintando encima de lo absorbido y en cambio una tela muy preparada o el papel pues no absorbe tanto. La tela, la pintura se queda encima y no permite esos niveles, esas capas que para mí son importantes. Son detalles, texturas que hay que acercarse hasta el punto de arte del Centro Comercial Camaretas para verlo y sobre todo pues, para notar, ¿no?, esos detalles de los que nos estás hablando. Hablemos ahora del punto en el que se expone, ¿no? Es un centro comercial, no sé si es la primera vez que has expuesto en un espacio como ese. Sí, porque yo he expuesto bastante, desde hace ya mucho tiempo que llevo pintando, pero siempre he expuesto en salas convencionales, sean salas públicas de ayuntamientos o salas comerciales con una intención de vender, pero siempre es un espacio que está cerrado, en el que hay que entrar, es profeso, tener la intención de entrar para ver lo que hay ahí. Y en cambio, esta sala tiene la peculiaridad que es como un gran escaparate en el que no hace falta entrar e implicarse en ver la exposición, sino que pasas, la ves, estás todo el tiempo que quieres porque ahí está, es visible desde fuera y es una cosa pues curiosa. ¿Cómo llegó a ti esta oferta? ¿Cuál fue tu reacción? Pues bueno, yo estoy muy agradecido al Centro de Camaritas porque es una oportunidad muy importante de hacer esta exposición y fue un poco por casualidad, pues yo tengo bastante vinculación con Soria porque la familia de mi mujer es de un pueblo de Soria, de Ágreda, entonces pasó mucho tiempo, vi la sala, me pareció interesante,
Hablé con ellos, les pareció bien mi oferta y pues de ahí salió la exposición. Pues ahí tiene la exposición todos aquellos espectadores que quieran acercarse a verlo. Ya les digo que no es lo mismo verlo por la tele que acercarse y estar, pues eso, frente a frente de ese cuadro en el Centro Comercial Camaretas y más concretamente en el punto de arte. Recuérdanos, Francisco, ¿hasta qué día podemos disfrutar de esta colección del Jardín de mi tía? La exposición empezó el día 1 de agosto y va a estar hasta el 3 de septiembre, que ya pues retiraré la obra. Tenemos entonces hasta el 3 de septiembre para acercarnos, para verla, sábado 3 de septiembre creo que es, así que invitados está todo el mundo a que quien acuda, fíjense, de forma gratuita pueden acercarse y ver y disfrutar de esta colección que hoy aquí hemos podido ver, pues eso, una muestra y sobre todo, lo más destacado, hemos podido hablar con su creador, con Francisco. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Bueno, pues nosotros seguimos con más contenido en el magazine porque tenemos a esta hora de la tarde nuestras secciones habituales. Hoy llega María con cuidados personales y, como no, también nos desplazaremos hasta Redención, pero será después de una breve pausa de publicidad. Enseguida estamos de vuelta.